Bien, creo que ya estamos ahí. Bueno, primero que todo, buenas noches, sí, extenderles una cordial bienvenida a nuestra tutoría número 19. Esta ya es la última, estamos cerrando el semestre. Y bueno, la idea para hoy es hacer un repaso de lo que hemos ido trabajando en el capítulo número 7. Esta ya es la cuarta tutoría del capítulo, ¿verdad? Las primeras dos se abarcaron pues la sección 7.1 y 7.2 y la de este martes que acaba de pasar que se trabajó pues la sección 7.3. Entonces hoy vamos a hacer como un repaso de todo. La idea es que en el camino si tienen dudas, ahí pregunten con toda confianza o si quieren ver algún ejercicio en particular también lo podemos trabajar. La idea es que le saquen el mayor provecho posible. Entonces, bueno. Em, Vamos a estar trabajando, como les comentaba, todo el contenido del capítulo, tanto sección 7.1 como 7.2 y 7.3. Vamos a retomar como lo más importante de cada capítulo y trabajar algunos ejemplos. Y bueno, antes de iniciar con los que yo traigo perdón, quería ver si ustedes tenían algún ejercicio o alguna consulta que quisieran trabajar antes de iniciar. Ok, creo que de momento no, entonces voy a ir avanzando a los que traía para ver hoy. E igual, como les dije, si en el camino surge algo que quieran ver o algo por el estilo, nada más me avisan. Y bueno, tenemos también a la compañera Helen que está en el chat. Si quieren hacer alguna pregunta rápida por el chat, también lo pueden hacer. Muy bien, entonces para iniciar con la sección 7.1, ahí estuvimos trabajando pues algunas nociones básicas de trigonometría. Entre ellos se trabajó lo que era el ángulo coterminal, que para recordar un poquito, el ángulo coterminal era, eh, bueno, eran dos ángulos que son coterminales y son los dos en posición normal y comparten el mismo lado terminal, ¿verdad? Entonces, habíamos visto que había ángulos coterminales que daban bastantes vueltas en el plano cartesiano y seguían compartiendo el mismo lado terminal. Entonces, bueno, la idea, abreviar un poco, vamos a encontrar ángulos coterminales para los ángulos dados. Vean que ahí tenemos tanto un ángulo en grados como un ángulo en radianes, que son las dos unidades más o menos que hemos estado trabajando en el capítulo 7. Eventualmente, como que nos inclinamos más por los radianos, principalmente en las ecuaciones, pero bueno, recordar que trabajamos con ambas unidades de medida, ¿verdad? Grados y radianes. Entonces, bueno, vamos a ver, hay infinitos ángulos coterminales para un ángulo dado, ¿verdad? No hay un único ángulo coterminal. Entonces, acá en particular nos vamos a enfocar en encontrar un ángulo coterminal con medida entre 0 y 360 grados, o entre 0 y 2π, ¿verdad? Que es la otra unidad de medida, equivalentes, ¿verdad? 360 grados, que son los 2π. Y vamos a encontrar uno entre 0 y -360 o 0 y -2π, que aquí se me pongo. Muy bien, estos son de la página 787, son el ejercicio 3.2 y el ejercicio 4.3. Entonces vamos a hacer. Tenemos inicialmente el ángulo 1155. Entonces vean que eso está, bueno, es un número mayor que el 360. Entonces, para poder encontrar ese ángulo coterminal que está entre 0 y 360, pues tomamos esa medida y vamos restándole vueltas completas, ¿verdad? Que son los 360 grados. Esa es una forma. Entonces podemos hacerlo por ahí. Voy a... eh, No sé si estás hablando ahí, Valeria, no te escucho.
No se escucha ahí, ¿vale? Ahora sí me escuchan. Sí, ahí sí. Ahora todavía me siguen escuchando. Sí, Ah, bueno, es que tuve problemas con el audio. Qué pena. ¿Por dónde me dejaron de escuchar? ¿Cómo en qué parte? Para ver desde dónde retomo. Profe, personalmente no escuché nada, o sea, nada. Dana, ok. Pero y ahora sí, ¿verdad? Si me dejan de escuchar otra vez, ahí me avisan. Ok, muy bien. Entonces, para retomar, estamos encontrando, ¿verdad? Ángulos coterminales, específicamente con medida entre 0 y 360, o 0 y 2pi, ¿verdad? En el correspondiente en radianes, y entre 0 y menos 360 grados, ¿verdad? Que eso sería, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj, o 0 y menos 2pi, ¿verdad? Entonces, para empezar con el de 1155, vean que ese es mayor a los 360 grados, o sea, se pasó, dio varias vueltas completas. Y entonces, para encontrar ese ángulo coterminal entre 0 y 360, la idea es ir restando justamente esas vueltas que dio el ángulo. Pero entonces, si lo vemos en el plano cartesiano, partimos de que encontramos este 75, ¿verdad? Y lo que quiere decir es que se habían dado 3 vueltas para volver a caer justo ahí en ese lado terminal, 3 vueltas completas hasta hacer ese ángulo de 1155, ¿verdad? Comparten ese mismo lado terminal. Entonces, primero restamos 360, llegamos a 795. Eh, Nos dimos cuenta que seguíamos por encima de los 360, entonces volvimos a restar una vuelta, llegamos a 435, volvimos a restar los 360 y ya llegamos a 75 grados. Ahí sí nos podemos quedar porque 75 está entre 0 y 360. Muy bien, y entonces, bueno, nos damos cuenta que está en el primer cuadrante de ese ángulo coterminal entre 0 y 360 grados y corresponde a 75. ¿Ok? Un segundo y ya hacemos el de 0 a menos 360. Ok, muy bien, ahora sí. Entonces, de nuestro ángulo 1155, encontramos el coterminal entre 0 y 360, que es 75. Ahora, entre 0 y menos 360 sería entonces iniciar contrario, perdón, en el sentido de las agujas del reloj, hasta llegar a ese lado terminal del ángulo 75. Entonces voy a hacerlo en otro color. Es más bien salir en el sentido de las agujas del reloj y llegar hasta el 75. Entonces, a la vuelta completa, que son los 360 grados, nada más le restamos ese 75 y la medida que nos da es 285. Entonces, nada más es cuestión de ponerlo negativo, menos 285, que indica, ¿verdad? Que es un ángulo que fue en el mismo sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? En el sentido negativo. Y ahora deberíamos repetir ese mismo proceso para el 29 pi sextos. El único detalle es que los vamos a estar trabajando en radianes. Pero la esencia es la misma, ¿verdad? Ir restando vueltas completas, solo que ya no vamos restando 360, sino que vamos restando 2pi, que es el equivalente en la unidad de los radianes. Ahora, hay dos formas de trabajarlo. Uno lo puede mantener en radianes, ¿verdad? O se podría como transformar a grados, encontrar el ángulo y volverlo a convertir en radianes, ¿verdad? Como pasar por los grados para hacerlo. O lo podemos hacer directo en radianes.
Una consulta, ¿me puedes volver a explicar de dónde salió ese menos 285? El menos 285, claro. Ese fue, vamos a hacerlo aquí. Partiendo del 75 que ya habíamos encontrado, lo que hicimos fue a la vuelta completa 360, le restamos el 75 y eso nos da 285. Y lo que hacemos es poner el signo negativo para indicar que la dirección fue en el mismo sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? ¿Qué es esta flechita azul de aquí? Digamos, partimos del 0, pero en lugar de hacer la vuelta contraria a las agujas del reloj, lo que se hace es hacerla en el mismo sentido, ¿verdad? Hasta llegar a encontrarse con el 75. Entonces ves que el valor numérico completo nos debería dar el 360, que es la vuelta completa, ¿verdad? El 285 equivale a la parte azul y el 75 que ya teníamos, que es este angulito de acá, ¿verdad? El que está en negro. No sé si por ahí respondí. Ok, listo, con gusto. Ya me quedó claro. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a trabajar ahora este de radianes. Una cosa que podríamos hacer es ver cuánto es el equivalente, ¿verdad? En valor decimal. Entonces ponemos ahí 29 pi sextos y esto es aproximadamente 15,18. Entonces, en efecto, este es un ángulo que dio más vueltas porque es un valor mayor al 2pi, que es la vuelta completa, ¿verdad? Que el 2pi es aproximadamente, y voy a ponerlo por aquí, que el 2pi es aproximadamente 6,28. Pero entonces lo que vamos a hacer es ir restándole vueltas hasta encontrar una que ya quede en 0 y 2pi. Entonces iniciamos. En vez de restar 360, restamos 2pi, que es la vuelta completa en radianes. Entonces hacemos 29 pi sextos, le restamos 2pi. Y eso nos da 17 pi sextos. Y entonces aquí hay que volver a hacerse la pregunta, ¿verdad? Si hay que restar otra vez vuelta más o no. Entonces, 17 pi sextos es aproximadamente 8,90. Todavía nos estamos pasando del 6,28 que es el 2pi. Entonces podemos restar una vuelta más. Entonces volvemos a restar 2pi y nos queda 5 pi sextos. Y eso es aproximadamente 2,61, entonces ya estamos entre 0 y 2pi. Entonces, este sería el ángulo coterminal entre 0 y 2pi. Sería 5 pi sextos. Valeria, en el chat comentó un compañero que si podía repasar por favor identidades, que tal vez es un temilla que es más complicado. Y Claro. otra compañera consulta sobre la fecha más o menos en que se suben los apuntes y el video. Los apuntes de fijo se los subo hoy, un ratito después de que termine, solo para acomodarlo un poco. Y lo del video sí puede ser como de aquí al sábado, ¿verdad? Mientras la compañera encargada de subirlo al canal lo hace. Pero hoy mismo lo mando para que se suba lo antes posible. Ok, profe, está bien, gracias. Sí, es que yo les quedo Claro, un con poco gusto. larga. Perdón, profe. Profe, ¿y no pueden hacer un ejercicio de alguna ecuación? Sí, traigo como unas 3 identidades y unas 3 ecuaciones. Entonces, Ok, en un ratito gracias. ya vamos ahí, listo. Ok, muy bien, entonces ya de este lo único que nos falta es encontrar el de 0 y menos 2pi. Entonces igual, a la vuelta completa le restamos este coterminal que acabamos de encontrar, el 5 pi sextos, y luego nada más le indicamos el negativo para la dirección. Entonces sería 2pi menos 5 pi sextos y eso nos daría 7 pi sextos.
Y entonces por acá anotamos el menos 7 pi sexto. Muy bien, entonces ya tendríamos esos ángulos. Tengo aquí varios de conversiones y otras cosas, pero entonces lo que podemos hacer es pasar de una vez a las identidades y ecuaciones y ya al final, si nos queda tiempo, entonces nos devolvemos a estos otros. No sé si están de acuerdo, ahí pueden reaccionar o participar y entonces me paso de una vez a identidades. Sí, profe, excelente. Ok, listo. Entonces, vamos a ver. Listo, entonces vamos a hacer un par de identidades, nada más para recordarlo un poco. Una identidad trigonométrica es una igualdad, bueno, primero que contiene funciones trigonométricas y que es válida para todo valor perteneciente, perdón, al dominio de las funciones. Entonces es una igualdad que es verdadera siempre que la función esté definida, ¿verdad? Por eso dice ahí en el dominio de las funciones. Y bueno, para probar identidades específicas ahí de los ejercicios que tenemos, vamos a usar relaciones que ya conocemos. Entonces es bueno que siempre tengan a mano una ficha con varias identidades como las recíprocas, las pitagóricas, ángulos dobles, suma y diferencia de ángulos, ¿verdad? Las recíprocas son 6, ¿verdad? Que nos relacionan secante con coseno, cosecante con seno, cotangente con tangente, ¿verdad? También muy importante recordar que tangente lo podemos escribir en términos de senos y cosenos. Eso a veces nos ayuda mucho en identidades, porque la sugerencia siempre es pasar todo a senos y cosenos y pues ahí poder ir manipulando. Las pitagóricas, siempre que damos cosas al cuadrado, tratar de relacionar de una vez que podemos aplicar alguna de estas, ángulos dobles y bueno, suma y diferencia de ángulos. Entonces lo que nos dice es, en este primer ejercicio, demostrar la siguiente identidad trigonométrica. Esta es de la página 848, el ejercicio 9E. Ahora, en las identidades, la idea es, como eso es verdadero para cualquier valor del dominio de la variable, la idea es que nosotros, a partir de operaciones equivalentes, podamos salir de uno de los lados de la igualdad y llegar al otro, ¿verdad? No podemos salir de la igualdad como tal, ¿verdad? Yo no puedo utilizar la misma igualdad para demostrarla. Entonces yo tengo que elegir uno de los lados, ir transformándolo de forma equivalente y llegar al otro lado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Salir del lado que se vea como con más cosas, ¿verdad? Más operaciones, más funciones para poder ir simplificándolo al llegar al lado más sencillo. Es más difícil salir de el lado sencillo, ¿verdad? Y tratar de crearle cosas o añadirle cosas. Entonces, en este caso, una buena estrategia es salir del lado izquierdo. Entonces voy a anotarlo por acá. Y tenemos, bueno, coseno de x entre 1 menos seno de x más coseno de x entre 1 más seno de x. Vean que no voy a bajar el 2 secante por el momento, ¿verdad? Porque si yo lo bajo y lo empiezo a utilizar, estoy asumiendo que la igualdad es verdadera, pero todavía no lo he demostrado. Entonces lo que podemos hacer es, ahí hay una suma de fracciones. Puedo efectuar esa suma para ver si simplificando hay algo que yo pueda cancelar o que pueda simplificar. Entonces, sacamos denominador común, vean que los denominadores son diferentes, entonces vamos a multiplicarlos entre sí. Esto me quedaría 1 menos seno de x por 1 más seno de x. Y recuerdo, ¿verdad? Como estoy sumando fracciones que son heterogéneas, tengo que tomar ese denominador y dividirlo entre el denominador de la primera fracción y multiplicarlo por el numerador. O lo que le decimos homogeneizar, ¿verdad? Que es completar los numeradores. Entonces, 1 menos seno de x por 1 más seno de x entre 1 menos seno de x, ¿verdad? El que ya tengo es el negativo. Entonces, el coseno que tengo arriba va a quedar multiplicando el factor positivo, el 1 más seno de x, ¿verdad? Que es el que no tenía en el denominador. Mantengo la operación suma, ¿verdad? No la puedo quitar porque al fin y al cabo lo que estaba haciendo era sumar las fracciones. Y hago lo mismo con la segunda, ¿verdad? Tengo 1 menos seno por 1 más seno entre el denominador, que sería 1 más sol. Entonces el coseno que está arriba quedaría multiplicando, en este caso más bien, al factor negativo, 1 menos seno de x.
Ok, y ahí de momento todavía no parece que podemos cancelar nada. Recuerden que todavía tengo una suma por aquí, entonces la idea es poder llevar este a producto. Ahora bien, aquí tenemos varias opciones. Una opción es distribuir, ¿verdad? El coseno aquí, el coseno por 1, coseno por seno, coseno por 1 y coseno por menos seno. O también lo que podríamos hacer es, me doy cuenta que tengo un factor común en el numerador. Vean que tengo coseno aquí, multiplicando al 1 más seno, y también tengo coseno multiplicando al 1 menos seno. Entonces, para factorizar, recuerden que lo que queremos es factorizar para ver qué puedo cancelar. Pues puedo sacar ese coseno a factor común y ya estaría factorizando el numerador. Entonces, este coseno fue mi factor común. ¿Qué sigue? Dividir cada término entre el factor común. Entonces, el primer término, vamos a hacer aquí paso largo para ver de dónde se cancela. El primer término es coseno por 1 más seno de x. Y eso dividido entre el factor común, que era coseno de x. Más, bajo la misma operación que tenía, y sería ahora el segundo término dividido entre el factor común, ¿verdad? Entonces, coseno por 1 menos seno de x, lo dividimos igual entre coseno. Y eso es solo numerador, ¿verdad? Todavía abajo sigo teniendo el 1 menos seno y el 1 más seno. Pero ahí le podemos ver la forma y vean que eso es una diferencia de cuadrados. Tengo el mismo factor, uno que está con la diferencia y otro que está con la suma. Entonces al final yo puedo ver eso del denominador como 1 al cuadrado menos seno al cuadrado. ¿Y por qué puede resultarme conveniente? Vean que en el fondo cuando logramos elevar algún seno o coseno cuadrado, pues se me viene la posibilidad de utilizar alguna pitagórica. Entonces por ahí puede servirnos más adelante. Ok, entonces para ir retomando nada más, lo que hicimos fue primero hacer la suma de las fracciones, conseguimos denominador común, homogenizamos, ¿verdad? Para poder efectuar la suma. Y en el siguiente paso lo que hicimos fue factorizar el numerador, sacando un coseno de x a factor común, ¿verdad? Por eso están aquí las divisiones, que eso ahorita hay que simplificarlo. Y en el denominador, pues aplicamos la diferencia de cuadrados. No sé si de lo que hemos hecho hasta el momento hay alguna consulta. Profe, perdón, yo me perdí en Ujú, el numerador. Saqué ujú, cos de x a factor común. ujú. Y entonces, ¿por qué tengo cos de x por 1 más en x sobre cos x más, ya no había sacado factor común? Ajá, correcto. Lo que pasa es que aquí hice un paso intermedio. Ve que al final este coseno se nos va a cancelar, al igual que Ajá, en el segundo. eso fue como que lo multiplicó por 1. Más bien quise la división de todo este primer término entre el factor común. Como ese paso intermedio que uno hace automático, que nada más va a cancela y pone el 1 más seno, ahí lo hice como explícito. Entonces, si usted lo hace directo, también está bien. Al final llegaríamos a lo mismo. Ok, Pero es como, profe, como ese gracias. intermedio. Claro, con gusto. Sí, sí. Es que no entendí esa parte, pero está bien, gracias. Listo, con todo gusto. Ok. Y entonces, bueno, ya haciendo la simplificación correspondiente, entonces arriba en el numerador me quedaría el que saqué a factor común, que fue el coseno, y ya simplificando, adentro me queda 1 más seno de x más 1 menos seno de x. Solo un segundo para correr este un poquito que me quedó muy parecido. Ok, listo. Ese es nuestro numerador, ¿verdad? Y todavía en el denominador tengo 1 menos seno cuadrado de x. Pero ahí ya me puedo cambiar, ¿verdad? Porque 1 menos seno cuadrado es lo mismo que decir coseno cuadrado de x. Esto es por la pitagórica, ¿verdad? Tenemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Si yo despejo el coseno cuadrado, vean que coseno cuadrado sería igual a 1 menos seno cuadrado de x.
Entonces lo que hice fue pasar de 1 menos seno cuadrado de x a coseno cuadrado, ¿verdad? Esto utilizando la pitagórica. Muy bien, y ahí la cosa se ve que se va simplificando un poco. Vamos a hacernos un poquitín de espacio nada más. E incluso ya hay algo que podemos cancelar, ¿verdad? Vean que abajo tengo coseno cuadrado, que es como tener coseno por coseno. Entonces, uno de los cosenos se me cancela con el coseno de arriba. Ahí ya lo puedo simplificar porque vean que esto está en producto. Y bueno, dentro del paréntesis también, seno de x menos seno de x me da 0. Y si sumo el 1 más 1, entonces me quedaría 2. ¿Verdad? Entonces arriba me queda 2 coseno de x. Perdón, solo el 2 porque el coseno ya lo cancelé. Arriba me quedó solo el 2 y abajo me queda un coseno. Y ahí ya estoy casi lista, ¿verdad? Vean que tengo el 2. El tema es que aquí tengo una secante y aquí tengo un coseno. Pero entonces recuerdo una de las recíprocas. ¿Verdad? Yo recuerdo que secante de x era igual a 1 sobre coseno. Entonces yo puedo ver esto como un 2 por 1 sobre coseno y ahí ya me sale la secante. Esto es 2 secante de x. Y ya probé la igualdad. Vean que todos esos pasos son equivalentes porque usé identidades que son verdaderas y operaciones que son equivalentes, ¿verdad? Sumé fracciones, hicimos factor común, o sea, no cambié nunca el, el valor de esa expresión. Entonces ya quedó probada la identidad. Profe, perdón. Y esa resta no la puede haber hecho desde arriba, en el segundo Eh, paso. El más n de x más... me la puede hacer un poquito pequeña. sí, ahí voy, es que se me... Creo que ahí, ¿verdad? Listo. Arriba, en el segundo paso, Ujú. 1 más n de x más 1 menos n de x. Ahí no puedo cancelar de una vez. Digamos, si no tenías estos cosenos que yo puse por el paso intermedio, de una vez lo puedes simplificar, claro. Ok, ok. Gracias, profe. Listo, con todo gusto. Voy a dejarlo por aquí un segundo y me dicen si hay dudas en alguna parte. Y si no, entonces ya continuamos con el otro. Ok, muy bien. Entonces, este no es del libro, este es otro adicional. Entonces, tenemos que demostrar seno cuadrado de x es igual a tangente cuadrado entre 1 más tangente de x. ¿Ok? Y ahí igual la idea o la estrategia es salir del lado que se ve que tiene como más operación que puedo hacer y llegar al otro. Pero entonces, en este caso, podemos salir del tangente cuadrado entre 1 más tangente de x. Denme un segundo nada más que me está fallando el... Ahora,
Muy bien, entonces la idea es ir probando qué podríamos cambiar o qué podríamos hacer para simplificar esa expresión. Ahora, vean que a lo que queremos llegar es seno cuadrado de x, ¿verdad? Entonces una buena estrategia es esos tangentes que tengo, los puedo cambiar en términos de senos y cosenos, porque eventualmente cuando simplifique, pues podría llegar a este seno cuadrado. Pero que eso es algo que podemos hacer. Si sabemos a qué queremos llegar, entonces por ahí eso nos da una pista de tal vez qué identidad podría funcionarnos mejor. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar los tangentes que tengo ahí por senos y cosenos. Entonces recuerdo la identidad que tangente es seno entre coseno. Si tengo el tangente cuadrado, entonces tengo que tener cuidado con eso, ¿verdad? El seno y el coseno también van a estar al cuadrado. Entonces va a ser seno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x. Todo eso me queda en el numerador que yo cambié el tangente, ¿verdad? Y abajo tengo el 1 más y ese tangente también lo cambio. Aquí sí me va a quedar solo seno entre coseno porque vean que el tangente no está al cuadrado. Entonces seno entre coseno. Ahora, ahí se ve como eh, complicado, ¿verdad? Fracción arriba y fracción abajo, entonces vamos a simplificar eso un poquito. Recuerden que cuando tengo fracción entre fracción, puedo hacer extremos por extremos y medios por medios. Pero antes de hacer eso, tengo que resolver la suma que tengo en el denominador, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso primero. De momento, el numerador lo voy a dejar igual, seno cuadrado de x entre coseno. Y en el denominador hacemos la suma. Entonces, el denominador común va a ser coseno. Recuerden que este 1 es como tener un 1 aquí abajo. Entonces, coseno entre 1 me da coseno y por 1 arriba me va a quedar coseno. Más coseno entre coseno es 1, entonces en la segunda fracción solo me queda el seno aquí al lado. Y ahora sí, ya que tengo fracción numerador y fracción denominador, puedo aplicar la ley de la oreja, ¿verdad? Extremos por extremos y medios por medios. Entonces ahora sí me va a quedar una única fracción. En el numerador me queda seno cuadrado por coseno. Y en el denominador me va a quedar el coseno cuadrado que multiplica a esa suma, ¿verdad? El coseno de x más seno de x. ¿Ok? Y ahí vamos a ver qué más podemos aplicar. A ver, bueno, hay ya cosillas que podemos simplificar, ¿verdad? Que podemos cancelar. Espérame un segundillo. Ya continuamos, denme un momento.
Ya casi continuamos. Y eso es que me parece que tengo un errorcillo en esta, entonces estoy verificándolo. Un momento. Creo que me faltó un 2 en algún lado. Creo que abajo era 1 más tan cuadrado. Abajo. No sé si me mostras un toquecito la imagen. Ya te muestro, sí, yo creo que era con Sí, el cuadrado. Vamos a ver. es que ocupo ver el lado izquierdo. Era C en cuadrado, ¿verdad? El lado izquierdo. En cuadrado, correcto. Sí, es donde se digita ahí que se te fue nada más. Era tan a la Ujú, 2 abajo. Ujú. Nada más acá, corrígelo en rojo, tal vez en el proceso, porque el proceso iba bien, nada más que ahora sí se te va a cancelar una cosa. ujú. Vamos a ponerlo así en los populares tiene razón. Vamos a ver. Chiquis, nada más ahí hacemos la corrección. Este era 1 más tan cuadrado. Aquí igual. Y entonces cuando hacemos el cambio, aquí también es seno cuadrado, coseno cuadrado. Ahora sí. Entonces en extremos por extremos me queda seno cuadrado por coseno cuadrado. Y en medios por medios me va a quedar aquí coseno cuadrado más seno cuadrado. Ahora sí. Entonces los cosenos cuadrados se cancelan. Vean que esto realmente es 1 porque es la pitagórica, ¿verdad? Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y al final me quedó solo el seno cuadrado que ocupaba. Entonces ahora sí. Ahí me disculpan, es que se me fue ese exponente. Y nos quedó entonces el seno cuadrado, que era lo que había que llegar al otro lado. Para retomar nada más, faltaba un exponente acá en el tangente del denominador, por eso lo puse ahí en rosado. De resto, pues esencialmente el proceso es el mismo. El tangente cuadrado del numerador lo cambiamos en seno cuadrado sobre coseno cuadrado y el tangente cuadrado del denominador también. Por eso ahí siguen al cuadrado en rosado. La suma de fracciones, eso queda igual, se mantiene, extremos por extremos y medios por medios también, solo que ahí pues me cambiaron los valores por el cuadrado de esa tangente. Y al final simplificamos. Voy a dejarlo con momento y me avisan si hay duda en este. Sí, en el denominador igual, yo voy a aplicar lo que me convenga, ¿verdad? No precisamente siempre el sen al cuadrado y el cos al cuadrado lo voy a convertir en 1, sino depende de lo que me convenga entonces. Sí, correcto. E incluso con el tema de la tangente, ¿verdad? Por ejemplo, tangente cuadrado también tiene una pitagórica junto con secante, ¿verdad? Pero en este caso, como lo que teníamos que llegar era un seno, pues por ahí me indicaba que era mejor de pronto esa tangente de una vez a senos y cosenos, ¿verdad? Pero ahí depende mucho como de a lo que yo quiera llegar. A veces me servirá la pitagórica, a veces tal vez alguna recíproca, entonces. Igual, a veces uno empieza un camino y si uno ve que por ahí no va llegando, entonces puede probar alguna otra estrategia. A veces no hay como que desanimarse, sino que si uno no le sale por un camino, entonces se va por el otro y así, pero es con bastante práctica. Ok, Sí, gracias, gracias. claro, con todo gusto. Creo que ajá, tenemos un par más. Entonces, igual por acá vamos a demostrar tangente sobre 1 más tangente cuadrado. Y a lo que queremos llegar es a seno por coseno. Entonces, nuevamente una estrategia es, esas tangentes que tenemos por ahí las podríamos llevar a términos de senos y cosenos para ver si eventualmente llegamos a
tener ese producto, ¿verdad? Seno por coseno de X. Profe, entonces digamos, en el ejercicio anterior el resultado sería sin elevado al cuadrado de x. Y ya eso Ajá, sería correcto. todo. Exacto. Ah, ok. Porque salimos de este lado derecho, ¿verdad? Del de tan al cuadrado entre 1 más tangente cuadrado de X. E hicimos puras operaciones equivalentes y llegamos a seno cuadrado. Entonces esa igualdad queda demostrada. Perfecto, gracias. Claro, con gusto. Y ahora vamos a hacer este otro, que es, este sí es de la lista de ejercicios. En la página 848 es el ejercicio 9C. Ok, entonces podemos salir del lado derecho, que me da más como para cambiar, ¿verdad? Porque ese tangente lo puedo cambiar por seno entre coseno. Entonces vamos a ir iniciando todo acá. Bueno, voy a escribirlo primero, el tangente de X entre 1 más tangente cuadrado. Entonces, tangente lo cambio por seno entre coseno. Y en el denominador, tangente cuadrado, entonces igual sería seno cuadrado entre coseno cuadrado. Y por aquí todavía no puedo aplicar extremos por extremos y medios por medios porque tengo esta suma en el denominador, entonces primero la efectuamos. Acá arriba dejamos seno entre coseno, de momento ahí no vamos a hacer nada. Y en el denominador efectuamos esa suma. Entonces, denominador común sería el coseno cuadrado. Aquí este uno que está solito es como si fuese 1 entre 1, entonces coseno cuadrado entre 1 me queda coseno cuadrado. Y multiplicado por el 1, aquí me queda coseno cuadrado. Paso el más. Y bueno, coseno cuadrado entre coseno cuadrado es 1. Entonces aquí solo me quedó el seno cuadrado que tenía en el numerador. Y ahora sí, ya tengo fracción sobre fracción y puedo aplicar extremos por extremos y medios por medios para que todo me quede entonces en una sola fracción. Ok, entonces arriba me queda seno de X por coseno cuadrado de X. Y abajo me quedó coseno de X por, vean que aquí tengo coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso es igual a 1, entonces realmente sería coseno por 1. Y de una vez cancelo un coseno de los de arriba con el coseno de abajo y entonces ya me quedó solamente seno por coseno. Y ahí ya quedó entonces probada la identidad. Ahora, puede ser que esa no sea la única forma de verificarlo, ¿verdad? Tal vez siguiendo otro camino igual puedan llegar a la respuesta y también es completamente válido. Pero a veces no hay una única solución para alguna identidad. Se podría probar, incluso ver si aplicando la pitagórica, ¿verdad? Y luego transformando a senos y cosenos, pues también se logre verificar. Voy a dejarla aquí un momentito y me dicen si hay dudas en algún punto. Es que usted lo ve usted lo hace muy fácil, pero cuando ya estamos solillos, no es tan fácil como usted lo hace y como se ve. Mucha práctica es. Sí, tal Pero vez, ahí, digamos, lo que pueden considerar es que si hay senos y cosenos y tangente y secante, o sea, hay mucha variedad, pasar todo a senos y cosenos, o sea, agarrar la expresión más compleja y que se simplifique. Vea que aquí la profesora que hizo, eligió el lado derecho para trabajar. ¿Y por qué? Porque tiene tangente y ella ya sabe que es de las básicas, ¿verdad? Tangente, seno sobre coseno. Ya de ahí entonces le van a quedar operaciones de fracciones y confía en el proceso, ¿verdad? Y ya al final usted dice, bueno, tal vez alguna identidad que tenga senos y cosenos, ¿cuál? Digamos, de las más básicas, la pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. Entonces, tal vez jugar ahí con esas expresiones.
Eso es lo único. Y tener fe, y a veces hay que devolverse y empezar de nuevo, ¿verdad? Porque uno se fue por el camino que no funcionaba. Eso es normal en las identidades, por eso le cuesta a uno un poquillo más. Claro, claro. Y a veces, tal vez uno agarra un camino que es más larguillo que otros, ¿verdad? A veces hay un camino más largo y complejo, uno llega y había tal vez una identidad que me permitía llegar más rápido. Entonces, haciendo varios y con mucha práctica y ustedes van a ir viéndoles como los truquillos. Pero sí, una buena estrategia es llevar los senos y cosenos, que son como las funciones más básicas estándar, y a partir de ahí tratar de demostrarlo. Ok, muy bien. Tenemos una más, ajá. Y en este caso queremos demostrar que seno de 2x y 1 más coseno sobre 1 más coseno de 2x es igual a tangente. Entonces, bueno, acá igual el lado como más carnudito, ¿verdad? El que podemos salir es el izquierdo y ahí hay que notar que tenemos un ángulo doble. Entonces, de una vez podemos irnos por ese camino, ¿verdad? Para transformar esos ángulos dobles a cosenos y senos eh, de ángulo sencillo, ¿verdad? Normalito. Y bueno, queremos llegar a tangente, entonces no hay que perder de vista eso. También una cosa que podemos hacer es ver a qué equivale a lo que quiero llegar, pero yo puedo llegar a tangente o puedo llegar a seno entre coseno, por ejemplo, y ya saber de ahí que voy para tangente. Eso solo como para darme una idea, ¿verdad? Si a lo que quiero llegar tal vez no lo veo tan claro, entonces lo cambio por algo un poco más manejable y ahí me doy cuenta cuando ya logro llegar a ese resultado. Entonces voy a anotar aquí el lado izquierdo, seno de 2x entre 1 más coseno de 2x. Y ahí entonces me voy por las identidades de ángulos dobles. Entonces recordemos que seno de 2x, voy a hacerlo por acá en la esquinilla, eso era igual a 2 seno de x por coseno de x. Y coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Estas identidades, bueno, una tabla de resumen está en la página 834, entonces por ahí igual si quieren irla siguiendo. Ok, muy bien, entonces vamos a transformar esto que tenemos aquí. Entonces, arriba, como es seno de 2x, simplemente me quedaría 2 seno de x por coseno de x. Y en el denominador tenía ese 1 más, que lo tengo que mantener, ¿verdad? Y en vez del coseno de 2x, voy a escribir la equivalencia, que es el coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Aquí hay que tener cuidado, vean que aquí no puedo usar directamente la pitagórica, que es igual a 1, porque esto es una resta, ¿verdad? Y la pitagórica es con suma, entonces nada más tener cuidadillo por ahí. Y ver qué más podría hacer. De momento arriba tengo 2 seno por coseno. Ahí no hay mucho que pueda hacer todavía. Y en el denominador es donde podría trabajarlo un poco más, ¿verdad? Tengo un coseno cuadrado y tengo un seno cuadrado. Chances hay que alguno me sirva transformarlo utilizando la pitagórica. Eh, Se me perdió la quita. Entonces, una cosa que podríamos hacer es agrupar este 1 con el menos seno cuadrado, ¿verdad? Y transformarlo por un coseno cuadrado. Recordando que el coseno cuadrado yo lo puedo ver como 1 menos seno cuadrado de x. Y entonces lo cambiamos. Aquí voy a dejar 2 seno de x por coseno de x. Y abajo voy a dejar solito el coseno cuadrado. Y aquí voy a agrupar 1 menos seno cuadrado. Ahí de momento no he usado la identidad, solo lo agrupé para ya luego hacer el cambio. Ahora sí, arriba seguimos manteniendo el 2 seno de x por coseno de x y en el denominador
mantengo el coseno cuadrado que ya tenía y el 1 menos seno cuadrado se me convierte en coseno cuadrado. Y ahí todavía podemos simplificar más. Si tengo un coseno cuadrado más otro coseno cuadrado, ahí me estarían quedando 2 cosenos cuadrados de x. Y ahí ya puedo simplificar porque todo está en producto, ¿verdad? El 2 se me va a ir con el 2 y el coseno de arriba se me va a ir con uno de los cosenos de abajo. Entonces al final me va a quedar seno arriba y me quedó un coseno abajo, que al final era lo que quería llegar, que por acá lo habíamos reescrito. Seno entre coseno ya automáticamente es tangente. Ahora, en este paso en el que se agrupó el 1 menos seno cuadrado, pero ahí hay como varias posibilidades, ¿verdad? Yo pude agrupar el 1 con el seno cuadrado y cambiarlo al coseno, como en este caso, o uno pudo haber, por ejemplo, representado el coseno en términos de seno. Entonces, ahí es donde les digo que hay que ver qué es lo que me conviene más. En este caso, vean que yo necesitaba que me quedara un seno arriba. O sea, de lo que me necesitaba como deshacer o lo que quería simplificar era este coseno, ¿verdad? Para que el seno ya me quedara en el numerador. Entonces, si lo que quería simplificar era un coseno de arriba, era más bien conveniente abajo todo ponerlo en términos de coseno, ¿verdad? Para poder simplificarlo en algún momento. Y por eso, entonces mejor agrupo el 1 con el menos seno cuadrado y lo llevo a términos de coseno. Entonces, por eso les digo que ahí va dependiendo. Si más bien arriba lo que quisiera cancelar es un seno, de pronto me servía más dejar todo en términos de seno. Entonces, ahí es ir jugando con lo que tengo y a lo que quiero llegar. Entonces, acá nada más ya nos falta cambiarlo por tangente de x. Y quedó demostrado. Oye, pero en el desarrollo también yo lo puedo dejar ahí, ¿verdad? Como tengo tangente de x que es igual a sen de x sobre cos de x, entonces lo puedo dejar como esa igualdad de seno sobre coseno. Sería mejor llevarlo hasta el tangente, Ah, ok, ¿verdad? Como está para que bien. te queden todos los pasos exactos. Listo, Sería como, gracias. como lo mismo, si entiendo el punto, pero ahí como para cosa de formalidad es mejor llevarlo hasta la equivalencia final. Profe, ¿en cuál página dijo usted que están estos cositos de color verde que usted escribió? Es que se me olvidó el nombre. Sí, los de ángulos dobles están en la página 834. Es como una tablita de resumen de las identidades. Ahí están las pitagóricas, las de ángulos dobles y ahí están, hay varias ahí. Ok, muy bien. Entonces, Gracias. claro, con todo gusto. Este era el último que traía de identidades y también tengo un par de ecuaciones trigonométricas. Entonces, las ecuaciones trigonométricas son ecuaciones en las cuales la variable se encuentra en el argumento de una o varias funciones trigonométricas. Y en las ecuaciones trigonométricas, las soluciones que buscamos son ángulos, ¿verdad? Em, ángulos que generan ciertos valores de senos, de cosenos, de tangentes o de alguna función trigonométrica. La diferencia con las identidades, ¿verdad? Es que las ecuaciones trigonométricas se cumplen para uno o varios valores específicos de la variable, ¿verdad? La identidad es cierta para cualquier valor en el dominio de la variable, ¿verdad? La ecuación es más restringida, se cumple para ciertos valores. Y bueno, la idea es que tenga una o más funciones trigonométricas. ¿Qué es importante para las ecuaciones? Conocerse los valores del seno, del coseno y Ahí todavía me... se me desconectó el audífono. Sí, y ahora sí, profe. Nada más que si antes se le fue como un tirito y volvió de la nada. Sí, es que tengo el audífono un poco malo, entonces lo muevo un poquitito y suena. Muy bien, entonces, como les decía, conocerse los valores de los ángulos especiales del seno, el coseno y la tangente. Yo los puse por aquí para tenerlos ahí a la mano
principalmente vamos a estar usando el pi cuartos o la equivalencia en grados, que sería 45 grados, y el pi sextos y el pi tercios, que son 30 y 60 grados respectivamente. Entonces, acá está el resumen del valor del seno, el coseno y la tangente para esos ángulos. Muy bien, y otra cosa que hay que tener presente en las ecuaciones es los cuadrantes donde cada función trigonométrica es positiva o negativa. Entonces, vamos a hacer aquí un plano cartesiano. Y voy a poner uno aquí abajo también. Ok, voy a ponerle aquí los cuadrantales para irnos guiando. 0, pi medios, pi y 3 pi medios. Muy bien, y dependiendo del cuadrante, ¿verdad? Entonces las funciones son positivas y negativas respectivamente. Entonces, hay varias como estrategias para aprenderse. Les recuerdo que habíamos visto una, que es todos sentimos tantas cositas. Y eso nos ayuda a acordarnos el signo de cada función. Entonces, en el primer cuadrante, todas las funciones son positivas, seno, coseno y tangente. En el segundo cuadrante, el seno es positivo y el coseno y la tangente negativas. En el tercer cuadrante, la tangente es positiva y seno y coseno negativos. Y en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo, perdón, y el resto son negativas. Entonces, eso nos ayuda para encontrar todas las soluciones que puede tener la ecuación. Entonces, la función que queda escrita, como para resumir, es la que es positiva en ese cuadrante y el resto son negativas. Excepto en el primero, que todas pues quedan positivas. Muy bien, ahí, eso era nada más recordar un par de cosas que nos van a servir más adelante para entonces resolver la ecuación trigonométrica. ¿En qué más tengo que fijarme? ¿En qué intervalo la estoy resolviendo? Recuerden que como las funciones trigonométricas son periódicas, si no me definen un intervalo en específico, entonces eso va a tener infinitas soluciones, ¿verdad? Que es por todos los ángulos coterminales que tiene un ángulo dado, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, si el pi tercio es de solución y yo no estoy definiendo un intervalo en específico, entonces todos los ángulos coterminales al pi tercio, que son infinitos, van a ser soluciones. Entonces hay que tener eso presente. En este caso, en este ejemplo, me están diciendo, resuélvala entre 0 y 2 pi. Entonces yo voy a tener finitas soluciones, solo las que estén dentro de ese intervalo. No voy a dar más vueltas, solo una vuelta completa, ¿verdad? De 0 a 2 pi. Y ni tan completa porque vean que el 2 pi está abierto, entonces tener cuidado con ese detalle nada más. Ahora bien, esta primera que tenemos aquí me dice coseno de cita igual a raíz de 3 sobre 2. Aquí, de momento, no tengo que hacer manipulación algebraica porque ya la tengo lista para encontrar ese ángulo de cita. Recuerden, la solución es el valor de un ángulo. Entonces yo quiero saber para qué ángulo cita el coseno me da raíz de 3 medios. Entonces yo voy y me fijo en la tablita y voy a buscar en qué parte del coseno es raíz de 3 medios. Entonces vengo acá, me pongo en la columna de coseno, vamos a marcarlo por acá, y voy a buscar raíz de 3 medios. Perdón, ¿alguien me iba a decir algo? Sí, era 30 grados, ¿no? Exactamente. Entonces, como ya encontré el valor, me fijo aquí y me dice que sería 30 grados o el correspondiente radianes, que sería pi sexto. Como me están hablando de 0 a 2 pi, entonces me voy a quedar con el pi sexto. Si el intervalo fuera en grados, entonces tomo el 30. Ok, muy bien. Entonces, quiere decir que la primera solución que encontré sería cita igual a pi sexto. ¿Por qué digo la primera? Porque
todavía podemos encontrar más soluciones. Entonces vean que este coseno es positivo, es raíz de 3 entre 2 positivo. Entonces, la que yo encontré, el pi sextus, es esta del primer cuadrante. Digamos que por aquí está este angulillo, pi sextus. Pero hay otro cuadrante donde el coseno también es positivo y es el cuarto cuadrante. ¿Por qué no escojo soluciones en el segundo o en el tercero? Porque aquí el coseno es negativo, entonces no es cierto que el coseno vaya a ser raíz de 3 sobre 2 positivo. Entonces solo me sirve primer cuadrante y cuarto cuadrante. Ahora, ¿cómo encuentro el ángulo que está en el cuarto cuadrante y que también tiene como coseno el raíz de 3 medios? ¿Se acuerdan cómo encuentro ese angulillo de acá? Esa Profe, medida. pero ahí no haría yo el ángulo en menos pi sextos Más o menos, ¿cómo a qué te refieres con el menos para pi hacerlo sexto? con el coterminal, ¿no? Ajá, exactamente. Y ahí nos vamos a ayudar con el ángulo de referencia. ¿Se acuerdan que un ángulo y su ángulo de referencia comparten la misma razón trigonométrica? Entonces, quiere decir que el ángulo en este cuarto cuadrante, que también tenga como coseno el raíz de 3 sobre 2, tiene que tener como ángulo de referencia al pi sexto. Pero entonces yo voy a dibujar el angulillo de acá. Y este es el otro ángulo, que es solución. Ahora, este espacio que me queda aquí es el pi sextos, porque ese es el ángulo de referencia. Pero no debería yo usar el menos pi sextos, ¿verdad? Porque el menos pi sextos se sale de mi intervalo. ¿Ves? Yo tengo que trabajar de 0 a 2 pi, o sea, solo puedo ir contrario al sentido de las agujas del reloj. Este menos pi sextos no podría usarlo. Pero me ayuda a encontrar este ángulo grandote, ¿verdad? ¿Cómo obtengo todo este valor? ¿Cómo obtengo el valor numérico de todo este ángulo, que también es solución? Tomo 2pi, le resto pi sextos. Ajá, exactamente. ¿Verdad? Si toda la vuelta completa es 2 pi y ya el pi sextos está ocupado, ¿verdad? Que es el ángulo de referencia, entonces hago esa recta. Y me queda que eso sería 11 pi sextos. Entonces la primera solución era el pi sextos y la otra solución sería 2 pi menos pi sextos, que sería 11 pi sextos. Y entonces ambos serían solución de mi ecuación. Entonces el conjunto solución sería pi sextos y 11 pi sextos. Me fijo nada más, como ningún resultado me dio 2 pi, no tengo que excluir ninguno, digamos, los valores pueden ser. Y son soluciones finitas porque estamos en un intervalo en específico. Ahora, vean que esta era más o menos un poco directa porque ya la ecuación estaba como despejada, ¿verdad? Tenía el coseno de un ángulo igualado a algún valor. Tenemos acá más ejemplos y vamos a ver que a veces hay que manipular un poquito algebraicamente la ecuación antes de poder llegar a un escenario como este. Pero una vez que yo ya llego a esto, función trigonométrica igual a algún valor, ya lo que sigue sería esto que acabamos de hacer. Usar la tabla de los valores conocidos y usar el plano cartesiano para identificar alguna solución que se me quede por fuera. Ok, voy a dejarlo para acá un momentito y si hay duda en alguna parte, me avisan. Profe, donde dice 2 pi menos pi sextos es igual a 11 pi sextos. Correcto, 11 pi sexto. ¿Dónde salió ese 11? Ese 11 es de esta resta. Digamos, bueno, yo lo puse directo en la cálculo, 2 pi menos pi sextos y eso me tira el 11 pi sextos. Ah, ok. O si no, homogeneizando también se llegaría al resultado. Y esa sería la solución, digamos. Exactamente, Gracias. con todo gusto.
Entonces yo ahí lo que veo es que como que le doy vuelta al ángulo y hago la resta Eh, del ¿Cómo pi le sexto, doy? digamos. O sea, Ujú. hago el ángulo al inverso, ¿verdad? Hacia abajo, y entonces hago Ajá. esa resta. Sí, 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 esencialmente, ¿verdad? Que es restar esa parte del ángulo de referencia. Ok, Que gracias. es verlo como el negativo, correcto. Sí, Está muy bien, vamos a ver qué otro ejemplo tenemos por acá. Y entonces tenemos acá 2 seno de x igual a tangente de x. Y tenemos que resolverla para el intervalo de 0 a 2pi, igual abierto. Entonces, este era el escenario que les comentaba hace un ratito, que vean que no está ya, digamos, despejada la función trigonométrica. Entonces, la idea es manipular la ecuación un poquito algebraicamente para eventualmente poder despejar. ¿Ok? Entonces, escribimos por acá 2 seno de x igual a tangente de x. Ok, entonces una cosa que podemos hacer inicialmente es igualar a 0. Ah, bueno, antes de continuar, quería retomar un poquito eso que les comentaba. Vean que aquí todavía yo no puedo eh, como usar la tabla para resolver porque el seno, que es una de las funciones trigonométricas, está igualada a una tangente con una x variable. Entonces realmente todavía no puedo como resolver hasta que no despeje y manipule un poquito algebraicamente la ecuación. Entonces ese tangente no lo podemos traer al lado izquierdo con su operación inversa, ¿verdad? Acá el tan está sumando, entonces pasaría a restar. Y me queda todo igualado a 0. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Poder expresar esto en productos. Igual que con las otras ecuaciones que hemos trabajado, recuerden que igualábamos a 0 y factorizábamos para igualar cada factor a 0. Más o menos eso es lo que queremos hacer acá. Lograr que todo me quede en términos de producto o digamos en cociente y poder igualar a 0. Entonces, esa tangente la podemos cambiar por seno entre coseno para llevarlo todo a las funciones estándar básicas, ¿verdad? Seno y coseno. Entonces mantengo el 2 seno de x y el tangente lo voy a ver como seno entre coseno. Ahora, ¿por qué lo cambiamos? Porque ven que así como está 2 seno menos tangente, pues como que ya nos limita un poco lo que podemos hacer, no son semejantes, no puedo factorizar directo, entonces algo conveniente es la tangente, reescribirla en términos de seno y coseno para poder, digamos, operar estas dos funciones. Y en efecto aquí ya podemos hacer la resta. Pero yo puedo sacar denominador común, que sería el coseno, y este 2 seno de x lo podemos ver también como dividido por 1. Entonces coseno entre 1 me daría coseno, y el coseno entonces va a multiplicar al 2 seno de x. Entonces me quedaría 2 seno de x por coseno de x. Menos, y aquí lo mismo, coseno entre coseno, ahí sí se cancela, me queda 1, y entonces arriba me quedó menos seno de x nada más. Y eso igualado a 0. Muy bien, y ahí todavía me hace falta algo más porque necesito tenerlo todo factorizado en el numerador. El denominador ya está listo, ¿verdad? Ya solo tengo un coseno. Entonces en el numerador todavía podríamos factorizar. Entonces me doy cuenta que hay un seno que se repite en ambos términos, entonces puedo sacar el seno a factor común. Entonces sacamos seno de x. Y aquí ya podemos hacerlo directo, ¿verdad? Tenemos 2 seno por coseno. El seno se va a cancelar, entonces solamente me queda 2 coseno de x bajo el menos, que era la operación que tenía, y seno de x entre seno de x me queda 1. Y en el denominador me quedó coseno de x. Y bueno, este seno voy a ponerlo igual en rosado, que fue el que sacamos a factor común. ¿Ok? Y ahora sí,
aquí ya podemos empezar a resolver, ¿verdad? Ya arriba está todo en términos de producto y lo tengo todo igualado a cero. Entonces aquí tengo varias cosas que tomar en cuenta. Todo este lado izquierdo se va a hacer cero cuando el numerador sea cero, ¿verdad? Lo que no puede ser cero es el denominador. Entonces, lo primero es que tengo una restricción. El coseno de x no puede ser cero, ¿verdad? Porque si el coseno es igual a cero, esta fracción se me indeterminaría. Entonces, tengo que encontrar cuáles valores de x hacen que el coseno sea cero y esos los tengo que quitar de mi conjunto de solución, si es que me aparecieran, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y lo otro es que tenemos ahí los factores para encontrar las soluciones. Una posibilidad es que el seno de x sea cero. Ay, perdón, es que se me pierde. O la otra posibilidad es que 2 coseno de x menos 1 sea igual a 0. Y ahí, en ese segundo factor, todavía tenemos que despejar un poquito. La idea es dejar el coseno solito, ¿verdad? Entonces, el 1 que está restando lo podemos pasar a su operación inversa, que sería la suma. Entonces me va a quedar 2 coseno de x igual a 1. Y por último, el 2 que multiplica el coseno pasaría a dividir. Nada más ahí para confirmar, todavía se me escucha bien. Sí. Sí, profe. Sí, Listo. Entonces, ya casi estamos. Vamos a bajar este un poquito nada más. Entonces, podemos empezar con la restricción. Como el coseno de x no puede ser cero, entonces primero encontremos qué valores de x hacen que el coseno sea cero. Y el coseno se hace cero en pi medios y en 3 pi medios. Eso lo podemos ver en la página 807. Ahora lo que me dice es que coseno de pi medios y coseno de 3 pi medios es cero. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que pi medios y 3 pi medios no pueden ser solución de mi ecuación. ¿Verdad? X no puede ser pi medios y x no puede ser 3 pi medios. Que es donde el coseno se hace cero. Y bueno, como les decía, eso lo podemos ver en la página 807, que está la tabla de valores para la función coseno. Entonces ahí vemos que el coseno se hace cero en pi medios, en 3 pi medios. Ok, muy bien. Y ahora entonces busquemos las soluciones a partir de los factores que tengo. Entonces, seno de x igual a 0. Igual tengo que buscar qué valores de x hacen que el seno sea 0. Y eso ocurre para 0, para pi y para 2pi. Entonces los anoto. Eso ocurre para x igual a 0, x igual a pi y x igual a 2pi. Igual, estos valores del seno, la tablita de valores para el seno la pueden ver en la página 803. También esas dos tablitas son importantes tenerlas a mano, porque eso me dicen dónde se hace cero cada una de las funciones. Ok, entonces acá me fijo, el 0 puede ser solución, el 0 no tiene ningún problema. El pi también puede ser solución y el 2pi no lo puedo incluir, porque si ustedes se acuerdan al inicio, me dijeron que la solucionar el intervalo de 0 a 2pi abierto, es decir, el 2pi no está incluido.
Entonces, como este 2pi es el que me satisface la ecuación, pero no está en el dominio de la variable, lo tengo que dejar por fuera. Y la otra que me queda es resolver cuando el coseno de x es un medio. Aquí volvemos a la tablita, volvemos a buscar en la columna de coseno, y ahora lo que tenemos que identificar es para cuál valor el coseno me da un medio. Ya lo encontré aquí, me fijo, y entonces sería 60. para pi tercios. O 60 exactamente. Entonces me devuelvo, y aquí sería pi tercios. Ahora, vean que es coseno y está positivo. Ya tengo la solución del primer cuadrante, que es el pi tercios. Y de nuevo, entonces, aquí tengo el pi tercios, que es la solución que acabo de encontrar, pero el coseno también vuelve a ser positivo en el cuarto cuadrante. Y el ángulo que necesito encontrar es el que tiene como ángulo de referencia el pi tercios. Mira, porque el ángulo de referencia comparte la misma razón trigonométrica. Entonces, lo que necesito encontrar es todo este valor. Y lo podemos hacer de la misma forma que en el ejercicio anterior, ¿verdad? Si yo necesito solo encontrar cuánto es el valor de lo de verde, perdón, inicia desde 0 más bien. A toda la vuelta completa, los 2pi, le tengo que restar ese ángulo de referencia, que en este caso es el pi tercio. Y así encuentro la otra solución. Entonces, la otra x sería 2pi menos ese pi tercio. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Y dice que sería 5 pi tercios. Entonces, este también es solución. Y el pi tercios también. Tenía igual que comparar con las restricciones. Vean que las restricciones eran pi medios y 3 pi medios. No salieron en las soluciones que encontré, entonces no hace falta ni siquiera como ese paso de excluirlas. Simplemente no salieron. Entonces mi conjunto solución sería el 0 y el pi, que estos vienen del factor de seno igual a 0. Y el pi tercios y el 5 pi tercios, que vienen del coseno de x igual a un medio. Y entonces ahí quedaría y ese sería mi conjunto de solución. Nada más recordar, el 2pi no lo anotamos porque se sale del intervalo en el que estamos trabajando porque el 2pi estaba abierto. Entonces ven que esta era un poquito más larga porque antes de llegar a la parte ya de analizar los valores, pues había que manipular un poquito algebraicamente la ecuación para llegar a esa parte. Voy a dejarla por aquí un momento y me dicen si hay dudas en algún paso. Profe, cuando uno pone la solución, perdón, no tengo que decir cuáles no son solución, como ahí que tenemos x no es igual, no puede ser pi medios y x no puede ser igual a 3 pi medios. Eso no los contemplo en la respuesta. Bueno, no, digamos, uno lo tiene que hacer para ver si hay que quitar algún valor, ¿verdad? Porque si nos hubiera salido, qué sé yo, solución pi medios en alguno de los factores, habría que haber hecho las restricciones para saber que hay que quitarlo, ¿verdad? Pero no es parte como de la respuesta que tengo que dar. Yo llevo al conjunto solución y listo. Ok, gracias. Claro, con gusto. Acá tenemos otro más y en este caso sería la ecuación 2 seno cuadrado de x igual a 3 más coseno cuadrado de x. Voy a hacerlo un primero grande para irlo trabajando y luego ya nos fijamos en la tablita. Entonces, de nuevo acá, vean que tengo variable a ambos lados, entonces la idea primero es
manipular un poco algebraicamente esa ecuación para luego ya poder despejar las funciones trigonométricas. Muy bien, entonces podríamos igual dejar algún lado como 0. Entonces voy a traerme todo al lado izquierdo. Dejamos acá el 2 seno cuadrado de x. Y me voy a traer el 3. Vean que el 3 está ahí sumando, entonces vendría acá a restar. Y el 2 coseno cuadrado igual está sumando, entonces viene por acá a restar. Y del lado derecho no queda nada, entonces pues nos queda igualado a 0. Y bueno, por acá vean que tenemos un seno al cuadrado y tenemos coseno al cuadrado. Entonces, la estrategia es cambiar alguno en términos del otro, ¿verdad? Ya sea que yo el seno cuadrado lo cambie a términos de coseno o que el coseno cuadrado lo cambie a términos de seno. Cualquiera de los dos es válida. Si yo lo cambio todo a seno, nada más que lo voy a resolver para seno, y si lo cambio todo a coseno, pues con coseno. Entonces, voy a dejar yo el seno, voy a pasarlo todos a términos de seno, porque ya hicimos varios ejemplos con coseno, entonces para que nos queden términos de seno. Ok, muy bien, entonces el 2 seno cuadrado lo dejo tal cual y el 3 también. Y acá vamos a cambiar el coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. Aquí nada más hay que tener cuidado, abrimos paréntesis porque vean que el 2 que está multiplicando el coseno afecta a todo el 1 menos seno cuadrado, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer el 2 por el 1 y tengo que hacer el 2 por el seno cuadrado. Entonces nuevamente bajamos el 2 por seno cuadrado de x, el menos 3, y aquí empezamos a distribuir. Menos 2 por 1 me va a quedar menos 2, y menos 2 por menos seno cuadrado me va a quedar positivo 2 veces seno cuadrado de x. Y aquí pues puedo sumar semejantes, ¿verdad? Tengo 2 veces seno cuadrado más 2 veces seno cuadrado, al final me queda 4 veces el seno cuadrado. Y menos 3 menos 2 también los puedo sumar porque son semejantes, entonces me quedaría menos 5. Entonces vean que ya se ve un poco más simplificada la expresión. Y acá, pues despejar el seno cuadrado, ¿verdad? Entonces primero pasemos ese 5 que está restando a sumar al otro lado. Y el 4 que me quedó multiplicando el seno cuadrado, entonces lo pasamos a dividir. Seno cuadrado de x sería igual a 5 cuartos. Y ya lo último, como acá tenemos seno cuadrado, entonces sería aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Bueno, acá hay dos opciones, ¿verdad? Pasar el 5 cuartos a restar y hacer una diferencia de cuadrados, o aplicar la raíz cuadrada a ambos lados, pero recordar ponerle el más menos, ¿verdad? Porque si aplico raíz cuadrada a ambos lados, entonces se me generan esos dos casos. Entonces voy a dejar aquí seno de x, que es igual a más menos raíz de 5 cuartos. Y eso sería más menos raíz de 5 sobre 2. Y bueno, entonces yo me fijo y vean que no hay valores por acá que tenga el raíz de 5 sobre 2. Y es porque realmente ese raíz de 5 sobre 2 es aproximadamente 1,1180 y bueno, varios números más. Entonces vean que no hay ningún valor de x para el cual el seno de x sea raíz de 5 sobre 2. Porque recuerden que el ámbito de la función seno va de menos 1 a 1. Entonces ese 1,1180 se sale del ámbito de la función y entonces para ningún valor de x, el seno de ese ángulo
va a ser raíz de 5 sobre 2, ni tampoco menos raíz de 5 sobre 2, ¿verdad? Porque también quedaría fuera del ámbito. Entonces, cuando llegamos a esto, en este caso la solución es vacía. O por ejemplo, si uno tuviera seno de x igual a 5, seno de x igual a 7, a menos 9, todos esos valores quedan por fuera porque no están entre el ámbito que sería menos 1 y 1. Y por eso entonces nuestra solución es vacía. Voy a dejarlo por acá un momento, igual me dicen si hay dudas en alguna parte. Valeria, dice César que cómo convirtió el coseno 2 en 1 menos n a la 2. Ok. Ese es por la pitagórica, pero entonces tenemos que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, como lo que yo quería cambiar es el coseno, despejamos el coseno en la pitagórica. Entonces me va a quedar 1 menos el seno cuadrado de x. Y ese entonces fue el que pusimos por acá. Ok. Ah, bueno, por ahí lo vi. Con todo gusto. Y vamos a ver qué más ejemplos tenemos por acá. Bueno, me parece que esta era la última de las ecuaciones. Traía igual un par de aplicaciones y bueno, los del inicio. No sé si quieren que retomemos los del inicio como conversiones, razones del triángulo rectángulo o si buscamos tal vez más ecuaciones y más identidades. Ustedes me dicen. Que lo de las aplicaciones el martes estuvo muy bueno y estuvo muy Ok, claro. Queremos empezar otra vez donde nos quedamos y si nos queda tiempo, pues ver ahí. listo, listo. Bueno, eso pienso yo, ¿verdad? Que los otros compañeros opinen, que opinen, por favor. Sí, yo también pienso lo mismo, que la profe se devuelva a donde estaba empezando a explicar al principio. Ok, ok. Podemos ver un par de los Gracias, del inicio. Emily. Con mucho gusto. Ok, bueno, podemos ver este par de conversiones y también de los de trigonometría del triángulo rectángulo. Entonces, bueno, como les comentaba al inicio, también vamos a estar manejando dos unidades que son los grados y los radianes. Entonces, conviene pasarse a veces de una unidad a la otra, entonces tenerlo presente. Ahora, el factor de conversión es este que puse por acá a la derecha, ¿verdad? Si yo voy de grados a radianes, un grado equivale a pi sobre 180 radianes. Entonces, si yo quiero pasar de grados a radianes, tengo que multiplicar por ese factor de conversión. Y por el contrario, si voy de radianes a grados, más bien el factor de conversión es el 180 entre pi. Entonces vamos a aplicar eso acá en estos dos que tenemos. Para el 315 grados, vamos de grados a radianes. Una cosa que, bueno, yo a veces utilizo para acordarme cuál era el factor de conversión, porque puede que a uno se le olvide si pi sobre 180 o 180 entre pi, es, ok, si yo voy de grados a radianes, me tiene que quedar algún pi ahí en el numerador. Entonces, sé que es el factor en el que el pi queda arriba. Entonces multiplico aquí por pi entre 180. Y nada más hago esa operación. Esencialmente es el 315 dividirlo entre el 180 porque al final el pi pues yo lo dejo. Entonces eso me da 7 pi cuartos. Ay, perdonen, vamos a hacerlo un poquito mejor.
Y para este 5 pi cuartos que voy de radianes a grados, más bien la idea es que el pi se me pueda simplificar. Entonces lo que necesito es que el factor de conversión tenga más bien el pi en el denominador. Y vean que en efecto sí, el factor de conversión es el 180 entre pi. Entonces sé que voy a cancelar el pi y lo que me faltaría es hacer la operación del 5 por 180 sobre 4. Y eso me quedaría 225. Y ya estaría en grados. Cuando trabajamos en radianes, igual uno le puede poner la unidad rad o no le pone nada y ya, si no tiene nada, entonces se interpreta que está en la unidad de radian. Y al grado sí le ponemos el distintivo de el circulito arriba. Entonces, para conversiones, esencialmente es multiplicar por el factor de conversión correcto. Si vamos de grados a radianes, pi sobre 180, o de radianes a grados, que sería 180 entre pi. No sé si hay dudas por acá. Entonces, continuamos. Y también parte de la sección 7.1, que es en la que es el tema de las razones trigonométricas para el triángulo rectángulo. En general es para ángulos agudos, ¿verdad? Dentro de un triángulo rectángulo. Y lo que se cumple es, bueno, se cumplen las 6 razones trigonométricas para ese ángulo en específico. Entonces, por ejemplo, dado este triangulillo que tenemos acá a la derecha, vean que el θ lo ubique aquí en el ángulo agudo de abajo. También se lo puede hacer en el otro ángulo agudo, ¿verdad? Simplemente depende de donde estemos posicionando el ángulo. Este triángulo rectángulo, vean que la hipotenusa sería el cateto que se opone al ángulo de 90 y el A y el B son los otros dos catetos del triángulo. Entonces, ¿se acuerdan cómo era la razón trigonométrica del seno? ¿Cuál era la forma de calcularlo? Con respecto al triangulillo, ¿verdad? Teto opuesto sobre hipotenusa. Exactamente, es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si yo me posiciono acá en el ángulo θ, mi cateto opuesto estaría siendo el B y la hipotenusa que es la C, ¿verdad? Entonces, aquí sería B sobre C o podemos poner, digamos, cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno, por el contrario, era más bien el adyacente entre la hipotenusa. Entonces, el adyacente aquí al ángulo θ sería en este caso el cateto A. Entonces me va a quedar A sobre C. ¿Y se acuerdan cuál era la forma para calcular la tangente? B sobre A. B sobre A, exactamente. Opuesto sobre adyacente. Exactamente. Opuesto sobre adyacente. Que al final, y ahora que ya lo hemos comentado un poco, como la tangente es seno entre coseno, ¿verdad? Si ustedes hicieran la división B sobre C entre A sobre C, llegarían a B sobre A, ¿verdad? Que es seno entre coseno, al final me va a dar la tangente. Y bueno, por acá también están las recíprocas, que la cosecante es la recíproca del seno, entonces es invertir la fracción, ¿verdad? La cosecante que me quedaría C sobre B, es decir, hipotenusa sobre opuesto, la secante sería C sobre A, y la cotangente que sería A sobre B. Esas son las recíprocas. Ahora sí, entonces podemos calcular eso para un ángulo θ en un triángulo rectángulo específico. Ahora en este caso tenemos el ángulo θ y tenemos uno de los catetos y la hipotenusa. Y necesito obtener seno, coseno y tangente. Entonces yo sé que seno de θ va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. La hipotenusa la tengo, todo bien. Pero vean que el cateto opuesto todavía no sé cuál es su valor. O sea, necesito entonces encontrar el valor numérico de ese cateto opuesto para poder calcular el seno. ¿Y se acuerdan qué ley podíamos utilizar para encontrar el valor de ese cateto que nos falta? Es un teorema que se cumple para cualquier triángulo rectángulo. El cateto adyacente, profe. ¿Cómo usamos ese No, adyacente? profe,
Ahí lo que tenemos que usar es Pitágoras. Pitágoras, exactamente. ¿Verdad? El teorema de Pitágoras lo que me dice es que para cualquier triángulo rectángulo, la suma de los catetos al cuadrado es igual al valor de la hipotenusa al cuadrado. Entonces yo tengo uno de los catetos y tengo la hipotenusa. En teoría, tendría todo para poder despejar uno de los catetos. Entonces pongámosle X para nombrarlo más fácilmente. En este triángulo de acá se tiene que cumplir el teorema. Entonces quiere decir que 10 al cuadrado más X al cuadrado debería ser igual a 15 al cuadrado. ¿Verdad? La suma de los cuadrados de cada cateto es igual a la hipotenusa a la 2. Y lo que quiero despejar es la X. Entonces, X al cuadrado debería ser igual a 15 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Y de ahí ya lo que me falta entonces es calcular raíz cuadrada. Entonces, X sería más menos raíz de 15 a la 2 menos 10 a la 2. Este más menos viene porque apliqué raíz cuadrada, pero al final la respuesta que nosotros elegiríamos sería la positiva, ¿verdad? La negativa la podemos descartar porque estamos hablando de una distancia, de una medida, entonces no tendría sentido hablar de una medida negativa. Entonces al final, el valor de nuestro cateto sería raíz de 15 a la 2 menos 10 a la 2, que eso es 5 raíz de 5. Y elegimos la positiva, ¿verdad? 5 raíz de 5. Y ahora sí, entonces ya podemos calcular todas las razones trigonométricas que nos solicitaban. Profe, yo tengo una Entonces, consulta. ajá, dime tú. Disculpe que sea yo el molesto que pregunta tanto. Yo no No, no, tengo que dale para hacer eso está. 15 al cuadrado, que son 225, menos 10 al cuadrado, que serían 100. Ujú, Entonces, 225 menos 100 sería 125, y a eso le aplico raíz cuadrada. exactamente. Pero raíz cuadrada de 125, ¿cuánto es? Ah, ok. Eso fue que me 5 raíz de equivoqué. 5. Ujú, Que me equivoqué, ok, perdón. Ya lo voy a hacer. Raíz cuadrada de 125. Es 5 raíz cuadrada de 5. Sí, gracias, gracias. Es que no sabía dónde había salido eso. dale, dale, con todo gusto. Gracias. Ok, listo, listo. Entonces, em, ahora sí ya podemos calcular las razones. Habíamos dicho opuesto entre hipotenusa, entonces el opuesto lo acabamos de encontrar, 5 raíz de 5, y la hipotenusa que es 15. Ya ahí está contestado, ¿verdad? Si uno quisiera simplificar, se vale, ¿verdad? Yo puedo poner el 5 raíz de 5 dividido entre 15 y por ahí el 5 y el 15 se simplifican, ¿verdad? Y eso nos daría raíz de 5 sobre 3. Pero es solo cuestión de simplificar, ¿verdad? Si no dice simplifique al máximo, pues lo podemos dejar como 5 raíz 5 sobre 15. Ok, ahora vamos con coseno. Ya habíamos dicho entonces que es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente ya de por sí lo teníamos, que es el 10, y entonces nada más sería 10 sobre 15. Y eso nos daría entonces 2 tercios. Y por último nos falta tangente, que sería opuesto entre adyacente, entonces sería 10 entre 5 raíz de 5. Y lo podemos igual simplificar. Si ustedes lo meten directo en la calco, entonces también se los va a racionalizar. Entonces nos daría 2 raíz de 5 sobre 5. Y ahí estarían entonces las tres razones trigonométricas. Igual, si uno quisiera calcular la de secante, cosecante y cotangente, puede con estos mismos resultados nada más invertirlos con la respectiva recíproca. Y entonces así también obtendríamos las otras. No sé si hay dudas por acá.
No, profe. Acá super, creo que tengo uno más de triángulo rectángulo. Y por acá es un poco diferente porque no nos dan el triángulo como tal, sino que para cierto ángulo agudo alfa, se tiene que el seno es raíz de 3 sobre 2. Y a partir de eso me piden determinar las restantes razones trigonométricas. Ahora, como me dicen que es un ángulo agudo, yo sé que hay algún triángulo rectángulo para el cual ese ángulo alfa es uno de esos ángulos agudos. Entonces yo puedo hacerme el triangulillo, pongo el ángulo alfa y ya sé cuál es el seno, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces, en realidad aquí lo que tengo es opuesto, ¿verdad? Y el 2 me da hipotenusa. Entonces aquí podemos poner raíz de 3 medios. Y lo que me falta es determinar las restantes razones trigonométricas. Ahora, como voy a necesitar calcular coseno y tangente de fijo, voy a necesitar este cateto adyacente. Entonces igual, acá puedo usar Pitágoras. Raíz de 3 elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado debería darme 2 elevado al cuadrado. Y ahí despejamos, pero entonces x al cuadrado sería 2 al cuadrado menos la raíz de 3, todo eso al lado. Y por último, aplicar raíz cuadrada. Y bueno, aquí esto me quedaría 2 al lado que es 4. La raíz se me simplifica con el exponente y me quedaría raíz de 4 menos 3. Entonces esto sería más menos 1. Y elegimos la positiva porque igual estamos hablando de una distancia y una medida. Entonces sería en este caso 1. Y a partir de eso obtenemos las otras razones, ¿verdad? Entonces el seno de alfa era el que me daban, raíz de 3 medios. Coseno de alfa entonces sería adyacente sobre hipotenusa, o sea, 1 medio. Y por último, tangente de alfa, que sería opuesto entre adyacente, entonces raíz de 3 sobre 1. Ok, esta era la tablita que usamos justamente en las ecuaciones. Era nada más para recordar estos ángulos especiales. Y Profe, antes de... Ajá, en todas las ecuaciones que tengamos, vamos a tener de referencia esa tabla. sí, correcto. Y las otras que les mencioné, la de la página, ya les digo, ya lo tengo por aquí apuntado. La de la página 807 y 803, que en esas tablas me indican los valores para los cuales coseno es 0 y para los cuales seno es 0. Porque aquí en esta tabla no los metí. Entonces, esos Ah, también, porque a veces les queda seno igual a 0 o coseno igual a 0, entonces también es importante tenerlos a la mano. ok, gracias. Claro, con gusto. Y bueno, de la sección 7.2, me parece que lo que traía era parte de lo de ángulos de referencia. Ujú. Entonces, podemos hacer estos 3 ejemplos. El ángulo de referencia es muy importante para la parte de ecuaciones. Como vimos hace un ratito, cualquier ángulo y su ángulo de referencia siempre comparten la razón trigonométrica. Entonces eso nos ayuda a encontrar las soluciones restantes para las ecuaciones.
Ahora, nada más para recordar rápidamente. El ángulo de referencia. Vamos a hacer el dibujillo por acá. El ángulo de referencia siempre va a ser un ángulo agudo positivo que se forma con el lado terminal del ángulo dado, ¿verdad? Y el eje X. Entonces, esos ángulos de referencia siempre tienen que ser agudos, es decir, una medida de 0, entre 0 y 90, ¿verdad? Y siempre van a estar entre el lado terminal del ángulo y el eje X. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ángulo en el segundo cuadrante, llamémosle a este ángulo de acá, su ángulo de referencia va a ser este pedacito que queda entre el lado terminal y el eje X. Todo esto va a ser mi ángulo de referencia. Pero si, por ejemplo, yo lo tuviera en el tercer cuadrante, todo este ángulo, la definición aplica igual. Es el ángulo que queda entre el lado terminal y el eje X. Entonces sería este de aquí. Voy a borrar este para no confundir. ¿Verdad? Es este pedacito de acá, porque siempre tiene que estar entre el lado terminal y el eje X. No se vale usar este, porque este quedaría entre el lado terminal y el eje Y. ¿Verdad? Entonces eso siempre hay que tenerlo presente. Y a partir de eso, entonces uno genera las fórmulas para encontrar ángulos de referencia. Por ejemplo, en el segundo cuadrante, que es este rosadito que tenemos acá, vean que la fórmula es 180 menos el ángulo, que tiene sentido, ¿verdad? Porque hasta aquí, este ángulo llano es de 180. Entonces, a 180 yo le resto perdón, al 180 le resto todo este ángulo grandote y me va a dar cuánto es este pedacito, ¿verdad? Es decir, me da el ángulo de referencia. Y así sucesivamente con todos los cuadrantes. Entonces, es cuestión de identificar en qué cuadrante está mi ángulo y a partir de eso aplico la fórmula dada. O si ustedes lo quieren graficar, no se aprenden la fórmula, sino que identifiquen cómo obtienen ese pedacito. Entonces, por ejemplo, acá en grados, vamos a encontrar el ángulo de referencia para ese 120. Yo sé que los cuadrantales son 0,90, 180 y 270. Entonces es cuestión de ver dónde queda mi 120. Este me quedaría en el segundo cuadrante, entre 90 y 180. Entonces utilizaría la fórmula del segundo cuadrante. Entonces mi ángulo de referencia, llamémosle cita, va a ser 180 menos el ángulo dado, es decir, menos este 120. Y eso me daría 60 grados. Voy a ponerle aquí una R de ángulo de referencia. Entonces el ángulo de referencia sería 60. Y eso quiere decir que entonces el 60 y el 120 ambos comparten el mismo valor de las razones trigonométricas. Ok, luego tenemos 225 y usando el mismo plano cartesiano, me doy cuenta que el 225 debería estar en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entre 180 y 270. Entonces, para encontrar el ángulo de referencia, me dice que en el tercer cuadrante sería el ángulo menos 180. Entonces tomo el 225 y le resto 180. Y eso me daría 45. Entonces el ángulo de referencia sería 45 grados. Y por último me falta el de radianes. De nuevo, aquí hay dos formas. Podemos pasar ese 5 pitercios a grados, encontrar el ángulo de referencia y devolvernos a radianes, o podemos utilizar las medidas en radianes para identificar en qué cuadrante está y hacer las restas correspondientes. Pero entonces los cuadrantales en radianes son pi medios, pi, y 3 pi medios. Entonces una forma igual es utilizar la aproximación decimal
para ver en qué cuadrante nos queda. El pi medios es aproximadamente 1,57. El pi, que es 3,14. Y el 3 pi medios, que es aproximadamente 4,71. Entonces yo me fijo a cuánto equivale ese 5 pi tercios en decimal. Y dice que sería aproximadamente 5,23. Ah, bueno, y perdonen, me faltó el 2 pi. Es aproximadamente 6,28. Entonces vean que este 5,23 debería quedarnos entre el 4,71 y el 6,28. O sea que este ángulo quedó en el cuarto cuadrante. Y el ángulo de referencia va a ser este pedacito que queda entre el lado terminal y el eje X. Entonces, vean que para el cuarto cuadrante, en efecto, es a la vuelta completa, le resto el ángulo dado y eso me va a dar el pedacito que me falta. Entonces, en este caso, para el ángulo de referencia sería la vuelta completa, o sea, el 2 pi, porque estoy en radianes, y le resto el ángulo dado, o sea que sería 2 pi menos ese 5 pi tercios. Y dice que eso sería pi tercios. Entonces, ese sería nuestro... Ay, perdón, aquí me faltó la resta más bien. 5 pi tercios. Y eso sería pi tercios. Listo, profe, entendido. Yo me voy a retirar. Quiero agradecerles a usted principalmente y a la otra profesora. Muchas gracias. Claro, con todo gusto. A los compañeros que les vaya muy bien el examen y que de ahí nos estemos viendo en los siguientes cursos. Muchas Listo, gracias, con todo Antonio. gusto. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Y muchísimas gracias porque yo fui, yo creo que de los alumnos que han tenido el que más molesta, entonces, y más pregunta. Pero muchas gracias. Asistencia 100%. Eso sí, gracias. Claro, claro. Con todo gusto. Bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches. Con todo gusto, buenas noches. Bueno, sí, ya estamos sí, casi que sobre la hora, entonces por acá estaríamos. Ojalá que haya sido de provecho para todos y desearles muy buena noche.